Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre el autismo. En primera instancia, según Mendoza y Escandel en el 2012, el término autismo deriva de la palabra griega autos, que significa sí mismo, que refleja una orientación o estado de. Así, de forma general, se puede definir como la condición o estado de alguien que parece ser inusualmente absorbido en sí mismo. A su vez, según Celis y Ochoa en el 2022, el TEA es un trastorno del desarrollo neurológico condicionante de una neurovariabilidad caracterizada por interacción social disminuida, con deficiencia en el desarrollo de la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal, e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restringidos. Y por otro lado, según Arberas y Ruggieri en el 2019, el TEA es asociado, entre otros hallazgos, a cambios complejos en la sinaptogénesis y en la conectividad neuronal, con alta heredabilidad de etiología heterogénea, en la que se incluyen causas genéticas, inmunológicas y ambientales. Además, se estima que entre el 30 a 40% de los casos coexiste con la discapacidad intelectual, compromiso variable del lenguaje, tanto en la edad de inicio del habla como en aspectos relacionados con el procesamiento semántico, ecolalias y prosodias peculiares. Finalmente, según Spin del Valle Cerezo y Spin Flora en el 2013, el diagnóstico diferencial puede resultar complicado en casos de niños muy pequeños, los casos incluidos en el fenotipo amplio en la periferia del espectro, en los casos de mejor funcionamiento o en los casos atípicos o incompletos. Además, un diagnóstico diferencial puede ser con frecuencia un trastorno que coexista con TEA. Para diferenciar los TEA de otros trastornos en el desarrollo, puede ser útil considerar las alteraciones descritas en los TEA en el área social, en la comunicación y en las conductas motoras atípicas, junto con el aplanamiento o declive observado en la trayectoria de los aspectos específicos del desarrollo social y de la comunicación frente a la trayectoria de mejoría, aunque ligera comparada con el desarrollo típico de otros retrasos en el desarrollo. Pues en cuanto a las características del autismo, tenemos como dos grandes criterios de diagnóstico de este. El primero puede como ir enfocado en cuanto a la deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en los diversos contextos. Aquí podemos como evidenciar como diferentes dificultades en la reciprocidad socioemocional que pueden variar. Digamos, esto se puede evidenciar por medio de un acercamiento anormal o un fracaso en una conversación normal en ambos sentidos, también como pasando a la disminución en el interés, emociones o afectos compartidos, ya sea como el fracaso en iniciar o responder a una interacción social. También se puede como evidenciar por medio como de las deficiencias de la conducta comunicativa no verbal utilizada pues en una interacción social. Podemos tener como ejemplos desde una comunicación verbal, no verbal, poco integrada, pasando como por anomalías del contacto visual o del lenguaje corporal, o deficiencias en la comprensión o el uso de gestos, hasta como una falta total en la expresión facial y en la comunicación no verbal. También se puede ver por medio como de las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión como de las relaciones. Podemos tener como un ejemplo desde como la dificultad para ajustar nuestro comportamiento, nuestra conducta en los diversos contextos sociales, pasando como por dificultades como para compartir juegos imaginarios o hacer amigos, hasta la ausencia del interés por otras personas. Aquí también podemos como evidenciar aspectos prosódicos, haciendo como referencia a su entonación, o sea, es como una habla como muy monótona, y pues asimismo también como que presenta dificultades en cuanto a su nombre o en cuanto pues a su pronombre. Y como segundo criterio de este diagnóstico podemos encontrar los patrones restrictivos o repetitivos del comportamiento. Esto se puede como evidenciar por medio de movimientos, utilización como de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Digamos, como un ejemplo puede ser como las estereotipias motoras simples, la alineación como de los juguetes o cambiar de lugar los objetos. También puede presentar como ecolalia, que es como la repetición de una frase o pues frases idiosincrásicas. Aquí también podemos como evidenciar como una insistencia en la monotonía y una excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados del comportamiento verbal o no verbal. Digamos, esto puede presentarse por medio como de una gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades como con las transiciones, los patrones como de pensamientos rígidos, los rituales de saludo como la necesidad de tomar el mismo camino o comer lo mismo todos los días. También se puede ver el interés como muy restringido y fijos, pues que tienden a ser como muy anormales en cuanto a su intensidad o pues su foco de interés. Aquí se puede ver como por medio como de, de un fuerte apego o una preocupación como por objetos inusuales y intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. También podemos evidenciar como una hiper o hiporreactividad, como en los estímulos sensoriales o intereses inhabituales por aspectos sensoriales del entorno.
Esto se puede ver por medio como de la indiferencia aparente al dolor, a la temperatura, como a las respuestas adversas como los sonidos o a las texturas en específico. También al olfateo o a la palpitación excesiva de los objetos y pues una fascinación visual como por las luces y los movimientos. También hay que tener como muy en cuenta de que pues cada uno de estos criterios se tiene que presentar desde una edad temprana, o sea, todos estos síntomas se tienen que ver como desde muy pequeño. Bueno, también tenemos que tener en cuenta de que existen tres niveles de gravedad del trastorno autista. El primer nivel es el grado 3, que es necesito ayuda muy notable. En cuanto a la comunicación social, acá se puede como presentar deficiencia grave en las habilidades de comunicación social verbal y no verbal, que estos causan como una alteración marcada en el funcionamiento. Se tiene como un inicio como muy limitado en la interacción social o una respuesta muy mínima a la apertura de los demás. En cuanto a los comportamientos restringidos o repetitivos, tenemos que existe como una inflexibilidad del comportamiento, una extrema dificultad para afrontar cambios u otros comportamientos restringidos, repetitivos, que interfieren notablemente en el funcionamiento en todos los ámbitos. Y pues también presenta como una ansiedad o dificultad intensa al cambiar el foco de interés o de la conducta. Bueno, pues en cuanto al grado 2, necesito ayuda notable. En la comunicación social, este tiene que presentar como deficiencias notables en las habilidades de comunicación social verbal y no verbal. También presenta como problemas sociales que son como aparentes incluso con apoyo y tiene como un inicio limitado de las interacciones sociales y las respuestas reducidas a la apertura social de los demás. En cuanto a los comportamientos restringidos y repetitivos, este tiene que presentar como una inflexibilidad del comportamiento, dificultades como para afrontar el cambio u otras conductas restrictivas o repetitivas que aparecen como con la frecuencia suficiente como para ser obvias a un observador como no entrenado, pues interfiere como en la funcionalidad en una variedad de contextos. Aquí pues también presenta como ansiedad o dificultad al cambio de foco de interés o la conducta. En cuanto al grado 1, necesito ayuda en la comunicación social. Aquí se puede evidenciar que sin ayuda puede presentar dificultades en la comunicación social y que puede causar como alteraciones importantes. También puede presentar como dificultades para iniciar interacciones sociales o ejemplos claros de respuestas atípicas o fallidas a la apertura social de los demás. Aquí también hay muchas veces como que puede parecer que su interés por interactuar socialmente pues esté disminuido. En cuanto a los comportamientos restringidos o repetitivos, se puede encontrar que como una inflexibilidad del comportamiento pueden causar como una interferencia significativa en el funcionamiento de uno o más de sus contextos y pues los problemas de organización y planificación pueden dificultar como la autonomía de la persona. Por otro lado, tenemos la relación entre el autismo y la parte laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista, lo que lo hace relativamente común. Sin embargo, a pesar de esta prevalencia, estas personas con autismo se enfrentan a estigmatizaciones, a discriminaciones dentro del ámbito laboral, lo que lo lleva también a enfrentar las dificultades sociales, la sensibilidad sensorial y la resistencia al cambio. Esto puede afectar como su desempeño en estos ámbitos laborales que son tradicionales. Además de esto, la falta de comprensión de las señales sociales puede llevar a diferentes malentendidos, a limitar las oportunidades laborales y además estos jóvenes autistas pueden enfrentar desafíos para encontrar el equilibrio entre el trabajo y las otras responsabilidades. Tenemos el autismo relacionado con la parte académica. Dentro de este ámbito académico, las personas con autismo experimentan diferentes barreras que afectan la calidad del aprendizaje, como lo es la comprensión y apoyo por parte de los educadores, lo que puede resultar en exclusiones, en dificultades para adaptarse a los diferentes entornos que no están estructurados, como lo es el recreo. Entonces, la necesidad de rutinas predecibles, la sensibilidad sensorial y los desafíos en la comunicación pueden influir en el rendimiento académico de estos estudiantes. Además, la falta de experiencia laboral y educación técnica universitaria de estos adultos jóvenes con el trastorno del espectro autista plantea desafíos para su integración en el mundo laboral. Ahora vamos a ver consejos para apoyar a las personas con autismo. Se van a mezclar la parte laboral y académica dentro de estos consejos porque la idea es que todos tengamos conocimiento sobre ellos para por si alguna vez llegamos a enfrentarnos a alguna situación en donde una persona con el trastorno del espectro autista se ha enfrentado a alguna situación sensorial o algo así, podamos poder colaborarles y apoyarlos. Entonces, pues la idea es establecer una rutina primeramente, lo que quiere decir proporcionar esta estructura para ellos es disminuir un poco la ansiedad que genera. Además de esto, considerar la sensibilidad sensorial. Entonces, adaptar como el entorno para hacerlo un poco más amigable sería muy importante. Administrar los cambios, lo que significa proveer y preparar como a la persona para los cambios, porque esto alivia un poco el estrés que presenta. Recordar, ser claro en la comunicación. Entonces, pues la idea de esto es evitar las metáforas, es expresarse de manera simple y directa, porque pues muchas veces estas personas frases o cosas que a uno les exprese lo toman de manera muy literal.
Además de esto, pues integrar los intereses. Entonces, si digamos en las situaciones de los estudiantes tienen intereses muy específicos, entonces hay que aprovecharlos para poder mejorar la participación de estos estudiantes. Además de esto, pues la idea es desarrollar resiliencia. Entonces, mantener una mentalidad positiva, construir relaciones con paciencia es algo muy fundamental durante este proceso. Por último, la idea es que se mejore el conocimiento de los docentes frente a los trastornos del espectro autista. Para poder formarlos en estos temas es esencial porque ayuda a prevenir la exclusión escolar y ayudar a los estudiantes que presentan este trastorno a alcanzar su máximo potencial, que debería ser uno de los enfoques que presente el Ministerio de Educación.